Las casas antiguas guardan secretos. Sus paredes de ladrillo y barro conservan las voces de quienes alguna vez la habitaron, de quienes soñaron, de quienes vivieron allí. Hoy, en Explorer XUI, nos adentramos en el campo de Rocha para encontrarnos con una de esas casas que, a pesar del tiempo, sigue en pie, rodeada de árboles y del silencio del campo uruguayo. Fue construida a principios de 1900, cuando una familia de inmigrantes españoles llegó a estas tierras buscando una oportunidad, un futuro mejor, dejando atrás su tierra, sus raíces y trayendo consigo la esperanza de un nuevo comienzo. Primero se dedicaron a la lechería, instalaron un tambo, cuidaron vacas, entregaron leche en un Uruguay que apenas despertaba en el siglo XX. Más adelante, cambiaron de rumbo y se dedicaron a la panadería, llenando el aire con el aroma a pan casero que se mezclaba con el olor del campo húmedo en las madrugadas. Hoy, al llegar a la casa nos recibe con sus escalones en el frente, gastados por el paso de generaciones. Una entrada techada y abierta nos invita a cruzar, mientras 3 puertas nos observan. La puerta principal de 2 hojas, pesada y silenciosa, y a cada lado 2 puertas que alguna vez conectaron los diferentes ambientes de la casa. A través de una ventana rota se asoman los viejos pisos de madera, de esos que crujen con cada paso, recordándonos el paso de quienes caminaron por allí en un tiempo que ya no existe. La estructura, hecha con grandes ladrillos de campo asentados en barro, resiste digna el paso del tiempo, conservando su techo de chapa que aún la protege de las lluvias. Pero las ventanas muestran las huellas de los años. Algunas están quebradas, otras a punto de ceder, y en el costado izquierdo solo queda el marco, aferrado al muro como un testigo mudo de todo lo que esta casa ha visto. Rodeada por árboles y un pequeño monte al fondo, esta casa parece aún aferrarse a la tierra que la vio levantarse, como un faro de historia en medio del campo. Hoy te invito a que entres conmigo a este lugar donde el pasado todavía respira entre paredes de ladrillo y polvo, donde cada rincón nos cuenta una historia de trabajo, de familia, de sueños, de días de lluvia y mañanas frías, de aromas a pan y café, de campo húmedo y cielos infinitos. Acompáñame en esta nueva exploración, porque a veces no es solo un lugar abandonado, es un pedacito de historia que se resiste a desaparecer. La casa del silencio. Hola, muy buenas Explorers. Hoy nos encontramos en un área rural donde hicimos un descubrimiento. Una casa perdida en el campo. Es una construcción bastante antigua, según nos dijeron, aproximadamente del año 1900, 1920. Como pueden observar, aún se mantiene bastante bien. Miren nada más, aquí han guardado carros antiguos. Observen que las aberturas ya están en un estado crítico. Era sentada en ladrillos era hecha con ladrillos de campo, como pueden ver aquí, y asentada en barro. Aquí se puede observar el barro. Y como era costumbre en esas épocas, con ladrillos a lo largo para hacer más ancha la pared. Y observen que la base de la casa era hecha en ladrillos también, ladrillos de campo. Aquí tendrían una chimenea.
Sería alguna cocina a leña o alguna estufa que tendrían aquí. Aquí tendría una ventana. Y aquí llegamos a lo que era la parte trasera. Se ven que aquí ya está un poco más cerrado lo que es el monte. Se ven lo que eran las antiguas ventanas con postigones por dentro, como se puede apreciar aquí. Aquí le falta el vidrio, pero aún conserva el postigón del lado de adentro. Se puede ver que tenía piso de madera adentro. Aquí tenía otra ventana más. Se pueden lograr apreciar algo ahí. Se ven como adentro era piso de madera. Aún tiene los tirantes y las chapas. Allí se puede observar un antiguo barril. Que usarían en la época para almacenar la bebida, ya sea agua o bebida alcohólica también podría ser. Y observen cómo usaban el piso de madera flotante. Vamos a dejarla cerrada como estaba. Tendrían otra abertura. Bastante alta esta construcción. Aquí se usa hoy se usa como campo ganadero para que el ganado paste aquí. Vamos a subir aquí. Permiso. Esto sería una gran entrada que tendrían aquí. Y observen los carros antiguos. Aquí hay otro más chico que usaban en la época, ¿verdad? Si podemos pasar aquí. Está trancada la puerta. Esta sería la puerta de ingreso principal, seguramente. Está cerrada. Observen este antiguo cajón. Parece que dice Montevideo. Un cajón muy antiguo. Seguramente sería para transportar leche. Nos mencionan que esta casa
Perteneció a una familia española que llegó aquí a Uruguay y se dedicaron a la lechería. Pusieron un tambo y luego se dedicaron a la panadería. Vamos a seguir en esta recorrida, a ver si podemos ingresar por este costado. A lo que es esta casa. Hemos logrado ingresar. Observen cómo los tirantes aún se mantienen en buen estado. Aquí tendrían otro ambiente. Seguramente aquí sería la cocina. Seguramente aquí tendría una cocina a leña. Ahí podemos ver la salida de humo, que vimos el caño por fuera. Observen, aquí ya está peligrando su integridad estructural en la esquina. Aquí vemos una antigua herramienta. Seguramente parece una rastra que se utilizaba para limpiar los campos. Si podemos accesar aquí. Está cerrada la puerta. Observen la cabecera de una pequeña cama de hierro que se usaba antes, aún se conserva. O una que pertenecía a alguna herramienta de repente. Observen que se conservan las bisagras. Y los marcos de la puerta aún también se conservan bien. Y observen que la altura del techo es bastante alta. Bueno, vamos a ir de salida. Se pueden observar restos de herramientas. Lo que parece una antigua regadera. Y un antiguo embudo. Aparentemente sería un antiguo embudo también. Todo hecho en chapa. Esta fue la exploración a esta casa de los años 1900, que perteneció a una familia ganadera entonces, que emigró desde España, y se dedicaron a hacer el tambo, y hoy se encuentra aquí abandonado. No olviden suscribirse, darle like y compartir, que eso es lo que nos ayuda a nosotros a seguir adelante. Yo me despido desde aquí, lo dejo con esta vista de la casa y el entorno rural en que se encuentra.
Nos vemos en el próximo video, Explorers. Chao.